Esperemos a estar en línea. Luego se tarda esto un poquito. Ya estamos ahí en vivo. Pues qué tal, buenas tardes, días, noches o dependiendo de la hora a la que vayan a ver esto, quien lo vaya a ver y escuchar. Bueno, pues el día de hoy vamos a platicar, no sé si brevemente, acerca de literatura e invención, que bueno, es el título que tenemos para el día de hoy en este en vivo. Y realmente pues el mensaje, como les digo, pretende que sea como bastante corto porque no tengo como una gran cantidad de conocimientos al respecto. Sin embargo, sí es una cosa que me ha estado como preocupando, no en un sentido así que no me deje dormir o una cosa así, sino es un tema de estos varios que a veces nos están rondando la cabeza como escritores, como creadores. Y bueno, se refiere a esta cuestión como de la invención, como específicamente de cosas muy sui generis, de cosas raras o muy particulares que de repente se nos da cuando estamos escribiendo algunas historias y que debo decir que no siempre cuajan, ¿no? O sea, de repente, fíjate, ahorita me estaba acordando que eh, hay algunas ideas que me he tardado años en desarrollar. Digo, aunque ahorita estoy hablando de una cosa en particular, pues puede aplicar para cualquier persona y en cualquier cosa, no solamente en el ámbito de la literatura, ¿no? Pero hablando de eso, te digo, hay una cosa que recién estoy desarrollando así, o sea, ya como de manera integral, de manera más sólida. Se trata de hecho como de un ciclo completo de 7, 8 novelas y probablemente un cómic. Yo no dibujo cómic, pero pues pretendo hacer el guión y más adelante ilustrar. Bueno, yo no, o sea, como pagarle a alguien, ¿no? Y todo esto. Ya algún día hablaremos un poco más de eso, pero hablando de este ciclo en el que te digo, aunque es personal y no, y es una propuesta más sólida en el sentido de que independientemente de cómo reaccione la gente afuera, va a estar terminado, o sea, de hecho ya voy bastante avanzado. Es una novela, es una serie de novelas sobre ciencia ficción. Estoy a punto así de terminar ya la primera, porque había por ahí una central de la cual se empezaron a desmembrar, a enraizar el resto de estas novelas, incluso este cómic. Te digo, se trata de una propuesta de ciencia ficción muy particular, que además tiene un concepto central, ¿no? Que es por ahí el de los universos paralelos, pero no está nominado como bajo este concepto central, sino, o sea, sí maneja este concepto central, pero pues le cambié el nombre para que no suene como pues tan repetitivo. Pero bueno, a ver si ahorita puedo enlazar esto que estoy comentando al inicio con el tema del día de hoy, que pues es como realmente muy simple, esta cuestión, como te decía, de la invención, que, como te digo, se trata de cosas que estamos inventando o pues escribiendo y que tienen como un sabor muy particular, muy extraño, incluso como hasta loco, ¿no? Ahorita pensé en Lovecraft, que por ejemplo fue uno de estos autores que sí logró como desarrollar esta propuesta de manera muy sólida. Pero bueno, eh, aquí en mi libreta donde de repente tengo anotados mis apuntes, una de las primeras cosas que me vino a la mente fue algo que dijo Alberto Chimal como en alguna de estas pláticas que da con su esposa, y así ya en la tarde, en la noche, y de manera muy espontánea y muy natural, muy normal, él mencionaba que, no, o sea, no me acuerdo exactamente, pero hablaba algo así como de cuando estás escribiendo una historia, si vas a meter un pinche dinosaurio, bueno, no dijo pinche, ¿no? Pero dijo, si vas a meter un dinosaurio, o sea, como con unos mariachis, o sea, algo así, o sea, dice, no se puede, ¿no? O sea, como no sé, o si es una historia de zombies y de repente metes una princesa o algo así, ¿no? O sea, como no. Ya nos explayó más en el comentario, seguramente lo podría desmenuzar, ¿no? Si se detuviera en eso, pero no era el tema principal del que estaba hablando, o sea, no me acuerdo cuál era el tema, pero insisto, fue muy espontáneo, pero yo lo tomé porque es un tema, es una cosa que a mí me interesa muy en particular, te digo, estas cosas raras, sui generis. Eh, pero lo que te quiero decir es que Alberto Chima lo que estaba tratando de decir era algo así como, de manera general, que, o sea, si estás llevando como una historia con cierto contexto, creo que también le decía un poco así en el sentido como conservador sin ser radical, ¿no? O sea, como sí, como un poco conservador, que a mí sí me parece que es un poco así, él en su escritura, ¿no? Instó un poco, ¿no? Pero que por otro lado también eso le da, a mí me da esa impresión, que esa cuestión como de conservadora, insisto, un poco,
le da como esta calidad así padrísima que tiene su prosa, ¿no? Como muy precisa, elegante incluso en algunos momentos, ¿no? Es muy formal, insisto, sin ser rígida, es una cosa muy particular que a mí me gusta mucho, ¿no? Como de él. Pero bueno, como te iba diciendo, todo nace, bueno, la plática del día de hoy nace, bueno, que ahí la menciona él, que a mí me ha estado rondando esto de no puedes meter como un pinche dinosaurio ahí de repente, ¿no? Pero pues yo pienso todo lo contrario, yo pienso que sí se puede, pero no es nada más así, ¿no? No quisiera como enfrascarme en eso, o sea, sí se puede, pero se necesita como cierto contexto y respetar las reglas que se están generando como a partir de ese evento particular. Es decir, como nuevamente con esto, si voy a meter un dinosaurio, o sea, como tendría que explicar o por lo menos dar un argumento de cómo surgió, ¿no? Que esa es una cosa, por ejemplo, que está muy trabajada en la literatura infantil, que ahorita voy a ir hacia allá un poco, porque si no se me va a ir esto. Y bueno, en ese sentido, solo como referentes así muy rápidos, Pierre Menard, autor del Quijote en el libro Ficciones, léanlo, ese sí es así como recomendadísimo, obligadísimo para quien le gusta leer y escribir, que la historia trata de un cuate, o sea, más o menos de un cuate que, o sea, es que no me acuerdo como en qué, déjenme ver porque ya me pasé aquí a la página donde está el cuento, en el siglo, eh, ahí no sé, o sea, pero redactada en el siglo XVII, redactada por el ingenio Lego. Bueno, no sé, o sea, pero no es como directamente en la época en la que se escribió el Quijote, sino como 200 o 300 años después, algo así, que un cuate se propone escribir el Quijote, pero bajo un contexto distinto, o sea, totalmente autoral, histórico, político, económico, o sea, de todo, ¿no? Bueno, no me acuerdo si Borges lo menciona como completamente así, pero sí de entender que es que el Quijote fue escrito durante una época con determinadas circunstancias y que 200 o 300 años después va a venir un cuate, Pierre Menard, que se propone escribir el Quijote exactamente tal cual, pero con otras circunstancias y en otro tiempo, ¿no? O sea, que como idea, pues es así como padrísima, es como poca madre, ¿no? O sea, como cómo vas a escribir exactamente el mismo cuento, como de entrar en una época totalmente distinta, ¿no? Pero además el Quijote sí tal cual. Y esa es la tesis del cuento, ¿no? Que enlazándolo con el tema del día de hoy es como, ¿cómo vas a meter un dinosaurio en una historia de princesas o de zombies? Es exactamente el mismo argumento, así se puede, pero una de dos, o de plano necesitas ser un genio o estar loco, no sé, pues, solo como para rematar esto, porque hacer eso requiere de trabajo y requiere como de cumplir, insisto, las reglas que se están manifestando ahí en el cuento o simplemente argumentarlo tal cual es, ¿no? Que es algo que hace Borges ahí en ese cuento, o sea, no sé cómo le hace, pero tú te la crees, esa es la tesis y bueno, ese es el primer apunte que tenía del día de hoy. El segundo es los viajes de Tooth de George Martin, que es autor de Canción de Hielo y Fuego, se me fue el nombre de la saga, Juego de Tronos, ¿no? Que yo realmente solo me metí una vez así a leer, creo que vi uno o dos capítulos, ¿no? Sé que a mucha gente le gusta y que es como una propuesta muy ambiciosa. Pero bueno, más allá de eso, George R.R. Martin es autor de Los viajes de Tooth, una colección sobre relatos del espacio. Y ya había yo terminado el primer relato, ya me había pasado el segundo, pero como les digo, pensando en esta cuestión como del dinosaurio, sucede algo muy interesante porque en efecto él mete un dinosaurio en una nave espacial que está ahí abandonada, porque resulta que apropiarse de lo que está ahí adentro y finalmente como que también se quieren apropiar de la nave. Es un desmadre, pero el caso es que como desmadre es un término técnico, pero el caso es que como dentro de esta narrativa
En algún momento determinado, cuando ya la tripulación, el equipo que contrató Tuff y junto con él están adentro de esta segunda nave que se quieren volar, pues de la nada aparece un dinosaurio. No tiene como mayor trascendencia porque o sea, no es un personaje protagonista así que juega un papel importante dentro de la historia ni nada así. O sea, de hecho, realmente el dinosaurio es como aparece ahí, hace dos, tres cosas y ya no vuelve a salir dentro de la historia. Pero insisto, esto, no me acuerdo realmente cuál es el argumento que da y ahorita nos pasamos a lo de los niños que les estaba contando. No me acuerdo cuál es el argumento que da Tuff, ¿no? O sea, como para que salga ahí. Yo de manera general, o sea, me acuerdo que hay insisto, que los tripulantes de la nave, ya en la segunda nave y Tuff, pues van ahí explorando ahí el lugar y descubren que realmente esta nave espacial está abandonada porque pues más bien había como una farsa tecnológica que los hacía creer que sí estaba habitada o tripulada todavía y resulta que no. Pero como dentro de este contexto, fíjate, aún siendo ciencia ficción, o sea, sí sale el tema del dinosaurio. De manera general también está como insertado, insisto, bajo estas condiciones, pero aún así es rarísimo, ¿no? Entonces, lo que te quiero decir es que me regresé, a propósito de lo que estaba leyendo, o sea, dejé el segundo relato, me regresé al primero y lo estoy releyendo para saber cuál es el argumento que está dando Martin para la aparición del dinosaurio. Ya cuando llegue esa parte, porque pues te estoy leyendo mil cosas, sé que me estoy diciendo bolas, pero estoy diciendo las cosas claras. Cuando llegue esa parte del dinosaurio se los haré saber, espero, en video o por escrito. Pero bueno, como te digo, esos son los dos apuntes que tengo para el día de hoy de cómo sí se pueden meter dinosaurios, ¿no? O sea, como elementos extraños dentro de una historia como más bien común o regular. Pero hay que dar una serie de elementos. En el caso de Borges, como te estaba diciendo, pues es esta, ¿no? O sea, la tesis central del cuento, que es el hecho de que un escritor se propone escribir, o sea, no recrear o copiar, ¿no? Es algo que además, por ejemplo, de manera textual si te dice, no lo voy a copiar, dice, lo voy a escribir. ¿Ves? O sea, no es escribir, copiar y demás, no es voy a escribir el Quijote en esta época. Ese es el argumento, esa es la tesis central del cuento y con eso se sostiene todo lo demás. Que de hecho, fíjate, aquí tengo eh, el cuento y una parte que Pierre Menard escribe es esta. La verdad, cuya madre es la historia, émula del tiempo, depósito de las acciones, testigo de lo pasado, ejemplo y aviso de lo presente, advertencia de lo porvenir. Ese fragmentito que te acabo de leer, o sea, lo coloca Borges dentro del cuento y te dice, esto es del Quijote. Luego viene como un poco de argumentación, y te dice, y esto que viene a continuación es lo que escribió Pierre Menard. Pero es exactamente el mismo texto, o sea, si te vuela la cabeza de cómo es el mismo texto, así, el mismo, pero por el solo hecho de decirte Borges que es Pierre Menard quien lo está escribiendo, o sea, tú te la crees, es una cosa así de locos, ¿no? Pero bueno, te decía, estas son las dos referencias que tenía preparadas para el día de hoy. Y ahora, a propósito de cómo hacerlo, insisto, aunque lo de Martin bueno, no he llegado en la lectura, cómo hacer esto dentro de un cuento si tú le estás escribiendo o como lector si te interesa ver cómo los escritores hacen estas cosas. Pero realmente es una cosa muy sencilla que es dar un argumento, pero tiene que ser un argumento verosímil, es decir, debe de tener una coherencia interna o debe estar concatenado con todos los hechos. Es decir, como si mis reglas van a ser que los dinosaurios aparecen los domingos a las 12 de la noche, esa va a ser la regla y se respeta. Fuera de eso, el dinosaurio no puede aparecer. De lo contrario, el texto, el cuento, no es verosímil, o sea, no es creíble como dentro de su propio contexto ficcional, o sea, como la marrana torció el rabo, ¿no? No me acuerdo cómo se dice, o sea, como no funciona, no jala. Esa es la condición para colocar, de hecho, no solo cualquier elemento sui generis, sino cualquier elemento que sea un personaje, un escenario o demás, que estén jugando como algún papel determinante dentro de la historia, ¿no? Y eso aplica para todo, de hecho, ¿no? O sea, para escenarios y demás. Pero bueno, como te decía, para no perderme, ya como en la parte literaria textual, o sea, bueno, sí, literal y textual, ¿cómo funciona esto? Eh, una de varias, insisto, es desarrollarlo por contexto, ir poniendo las reglas, o la otra es dar un argumento muy sólido y muy simple. El mismo Borges, me estoy alargando un poquito, pero el mismo Borges en un cuento que se llama El Otro, que viene en el libro de arena,
que trata de un Borges anciano que se encuentra con un Borges joven y este encuentro tiene lugar en un lugar que son dos lugares y dos tiempos al mismo tiempo, que de hecho son la vigilia y el sueño, eso te lo dice Borges al final. Todo este encuentro, hay algún momento determinado, y ahorita se me fue la idea exactamente, no me acuerdo si es con la moneda de plata que uno le da al otro o algo así, pero en algún momento determinado, en lugar como de darte muchas explicaciones, Borges te dice, bueno, Borges el autor, te dice, no sé, déjame inventar un poco porque ahorita se me fue un poquito la idea, pero te dice algo así como, y eso era un sueño, ¿no? Y él estaba soñando. Te digo, no es exactamente esto, pero son estos argumentos, te digo, muy sólidos, muy claros y muy precisos. A veces son hasta de una o dos líneas. Y eso, de esta cuestión de los argumentos muy sólidos, muy claros y muy precisos, yo lo he encontrado sobre todo en la literatura infantil, que también otro día platicaré de eso más porque fue una vuelta bastante rara, bastante interesante, como dentro de mi propio proceso, porque yo nunca esperaba escribir para niños, finalmente terminé haciéndolo, o sea, no es como mi rama principal, pero sí terminé haciéndolo. Te digo, es una cosa bastante amplia, pero una de las cosas, para no irme ya por las ramas, una de las cosas que encontré en este género o subgénero literario es que dentro del lenguaje, y no tiene que ver nada más con el lenguaje, dentro del lenguaje hay algo padrísimo que es dar argumentos claros, ¿no? O sea, de hecho la narrativa, no toda, pero mucha de la narrativa para niños viene eh, ya en la parte literal de manera muy simple, ¿no? O sea, como la peor señora del mundo, que se encontraba en Turumbulo, le echaba salsa de limón a sus hijos en los ojos, les jalaba las patas y les daba de comer alacranes, ¿no? O sea, como, ya, güey. O sea, no te da más explicaciones como de estaba traumada, güey, porque su mamá se la agarraba a palos o su papá le daba de cachetadas, no. O sea, como muy, muy simple la historia. Ese cuento de Francisco Hinojosa, por cierto, también es muy recomendable. Fíjate, no lo tenía planeado para hoy, pero salió. Eh, ya solo como recomendación rápida, uno de los autores que también hace esto como de manera muy precisa es Gianni Rodari, iba a decir Roald Dahl, pero no, Gianni Rodari en sus distintos cuentos sobre cuentos para jugar, cuentos para, ay, se me fue ahorita también el nombre, cuentos por teléfono, creo que sí se llama así, cuentos por teléfono, pero cuentos para jugar es otro. Por ahí tiene, es que es una colección como de dos, tres libros que se titulan más o menos así, pero bueno, ahí cuando tú lo revises vas a darte cuenta de que el lenguaje es muy directo y muy simple, como sin ambajes, sin estarle dando vueltas, a diferencia de la literatura para adultos en general. Pero bueno, te digo, ahí queda anotado, te digo, esa cosa que era para mí importante decirla, ¿no? Un lugar a donde vas a encontrar como ese lenguaje simple y directo es en la literatura para niños. Eh, Así que bueno, pues ya está más o menos lo que quería compartirles el día de hoy. Por ahí de repente hubo algunas cosas que ya no, estar aquí es una cosa muy extraña, es de saberlo tú, no solo por el hecho de hablarle a la cámara, sino porque a veces uno tiene pensadas como ciertas cosas y termina diciendo otras, unas planeadas, otras no, otras que se pensaban decir de cierta forma terminan diciéndose de una manera distinta, diría Alberto Ruiz Sánchez, ¿no? Como en una novela, bueno, en sus distintas novelas sobre el deseo, diría que los sonámbulos a veces van como a buscar peras y encuentran que en realidad les gustan las manzanas. Pero bueno, otro día hablaremos un poco más acerca también de Alberto Ruiz Sánchez. Estoy preparando un taller sobre literatura erótica en el que voy a incluir como esta propuesta de él, de un poco de me fue ahí esta señora de Las violetas son flores del deseo, la autora Ana Clavel, un poco también sobre el Kama Sutra, sobre el jardín perfumado y el Ananga Ranga, que son los tres libros sagrados de la sexualidad en India. Pero bueno, no hablemos más de literatura erótica, porque, insisto, el tema del día de hoy es cómo colocar estos elementos de dimensión particular, de dimensión sui generis, dentro de una historia, ¿no? Y que solo para repasar, para que no se quede volando, pues diré que es eso, ¿no? Una puede ser por contextos, es decir, como construyendo
¿no? Escenarios, personajes o distintas condiciones para que cuando se llegue este momento particular de por qué salió el dinosaurio, pues podamos tener como las reglas en orden y entender por qué fue que sucedía esto. Esa es una. O la segunda, mediante algún argumento simple, claro y directo, como en el caso de la literatura para niños, que no solo en su propuesta teórica, quiero decir, en su propuesta de lenguaje, sino también en las ideas que se manifiestan como de manera muy simple, como lo de la peor señora del mundo, que tomamos como ejemplo. Esa es la segunda de las opciones. Entonces tenemos dos: por contexto, ir construyendo las reglas, o la segunda, mediante un argumento claro, simple y sencillo. Así que bueno, pues vamos a dejar esto hasta aquí. Espero que te haya servido si has llegado hasta esta parte. Y pues nada, nos estaremos viendo después en otro momento con algún otro tema sobre eh, literatura. Ah, pero antes, se me olvidaba, una de las condiciones también para que no se quede volando, para que todo esto funcione es el trabajo, ¿no? Como a veces tenemos ideas muy padres, pero pues todo esto tiene que ser mediante trabajo, ¿no? A veces es como solo uh, eh, mediante ensayo y error, ¿no? Como hazlo, hasta que te salga. Pueden pasar como a veces meses, días o años hasta que la propuesta en concreto que determina, que era de hecho lo que te estaba comentando al inicio, ¿no? De cómo en lo particular este ciclo que te estaba contando de novelas de ciencia ficción solo fue por medio de un montón, bueno, no un montón, pero sí distintos borradores y de estar pensando cosas. Y cómo solo al cabo de los años fue que pude concretar esto, cómo lo puede hacer cualquiera y como lo han hecho ya un montón de escritores, como el caso de Lovecraft que comentábamos, ¿no? Pero bueno, entonces ahora sí vamos a dejar esto hasta aquí. Y recuerda estos dos elementos: el contexto, los argumentos concretos y como cereza del pastel, el trabajo, ¿no? O sea, como no dejarnos caer a la primera, sino intentarlo hasta que ya con la práctica, con distintos conocimientos, pero sobre todo con el esfuerzo gustoso de estar ahí, pues nos puedan salir las cosas, que esa es la idea de todo. Pero bueno, nos estaremos viendo después con otro video. Espero que estés muy bien y nos vemos después.